9:14 y hoy martes Artur Mas se acostará sin ser presidente de Cataluña. Por si había alguna duda, se ha disipado hace apenas hora y media. Paloma. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gladys. Y como se preveía, Artur Mas no ha conseguido ser presidente en primera vuelta. Solo lo han apoyado los 62 parlamentarios de Junts pel Sí. Necesitaba un mínimo de 68 para la mayoría absoluta que requiere una única vuelta. Toda la oposición, 73 diputados, ha rechazado en bloque la investidura de Artur Mas, incluidos los representantes de las CUP. Una votación frustrada que llega solo un día después de que Junts pel Sí y las CUP se unieran para declarar el inicio del proceso independentista. Contra esa resolución, el gobierno de Rajoy ya ha activado su maquinaria. El Consejo de Estado avala el recurso que el Ejecutivo presentará mañana ante el Tribunal Constitucional. María José García. Sí. Por Burofax le ha llegado la noticia: suspensión temporal e inicio de los trámites para expulsarlo del partido. Ahora Manuel Martínez, el diputado socialista, tiene 10 días para formular las alegaciones que considere oportunas para defenderse. A pesar de eso, desde hoy mismo el alcalde de Becerreá deja de representar al PSOE en cualquier acto de la Diputación lucense. Martínez asegura que en cuanto estudie los argumentos de este documento volverá a comparecer en público. Y la secretaria de Organización de los Socialistas Gallegos se remite a Ferraz. Son ellos, ha insistido Pilar Cancela, los que tienen la competencia para llevar a cabo la expulsión. A la que fuera delegada de la Xunta en Vigo le tocaba hoy prestar declaración ante el juez. María José Bravo Bosch ha negado que hubiese mediado en la concesión de obras o que el dueño de la constructora Eiriña, considerado el epicentro de la operación Patos, influyese sobre ella en ese sentido. Por la reserva natural hoy no os puedo decir nada, aunque me gustase, pero evidentemente hay que esperar a ver qué pasa. Yo he venido con toda la confianza y con toda la honestidad a declarar en el juzgado. ¿Vale? ¿Considera que la declaración ha ido bien? Yo no considero nada, yo he declarado y punto. Naturalmente. ¿Vale? Y venga. Como ven, pocas explicaciones a la salida, pero muchas ante la jueza que instruye el caso durante casi 2 horas. La exdelegada, imputada por supuestos amaños de contratos, ha centrado su declaración en que su cargo era político e institucional y no tenía potestad para adjudicar obras o colocar a otras personas. Uno de los siguientes en declarar en esta operación Patos, en la que hay unos 50 imputados, será el alcalde de Vigo, Abel Caballero. 15 meses de cárcel para los estudiantes que boicotearon un acto del presidente de la Xunta. En 2014, estos jóvenes encabezaron una concentración contra la LOMCE en Santiago de Compostela, reventando una conferencia a la que asistía Alberto Núñez Feijóo. La jueza les condena por delito de desorden público y de atentado. Ninguno de ellos, sin embargo, irá a la cárcel, con el compromiso de no delinquir durante los próximos 2 años. Además, tendrán que pagar una sanción de casi 700 euros para uno de ellos y de 300 para los otros 2. Los estudiantes aseguran que son inocentes, pero que aceptan la condena porque tenían las de perder. Nuevo caso de violencia machista en Galicia, aunque en esta ocasión no ha resultado mortal. Una mujer ha sido agredida por su pareja en Vigo. Ocurrió en el domicilio de la víctima, que llamó desesperada a sus familiares para que la fueran a ayudar. Cuando llegó la policía, el agresor estaba forcejeando con el padre y el hermano de la mujer. Y en Vigo, concretamente en el hospital Álvaro Cunqueiro, sigue ingresado el joven que mató a su madre asestándole 10 puñaladas. Lo mantienen en la unidad de psiquiatría y no está previsto que le den en alta en los próximos días. La víctima, Inmaculada Fendón, ha sido enterrada esta tarde en Coruxo. La Audiencia Nacional imputa a Volkswagen hasta 6 delitos relacionados con el caso de los motores trucados: fraude, falsificación documental, publicidad engañosa y delitos contra la hacienda pública, los consumidores y el medio ambiente. Volkswagen España se ha mostrado dispuesta a colaborar en la investigación de este caso, mientras en Estados Unidos intentan paliar los daños a su imagen a golpe de billetera. La compañía dará vales de $1000 a los clientes afectados. La compensación llegará a casi medio millón de clientes. Era lo esperado, pero no por eso la expectación era menor esta tarde en el Parlamento de Cataluña. Finalmente, como había anunciado, la CUP ha votado en contra y Artur Mas
no ha logrado ser investido como presidente del Gobierno de Cataluña en esta primera votación. Todos los partidos se han opuesto, excepto Junts pel Sí, al que poco le ha valido su llamamiento a los anticapitalistas para que no ofreciesen la cabeza política de Mas al Estado. Pero la CUP insiste en su veto al todavía presidente en funciones, al que ven como la imagen de los casos de corrupción dentro de Convergencia y de los recortes sociales perpetrados durante la pasada legislatura. Mas tendrá una segunda oportunidad este jueves, donde le serviría una mayoría simple. Esto significa que necesitaría que al menos 2 de los 10 diputados de la CUP cambiasen el sentido de su voto y el resto se abstuviese. Reto complicado. Recorre el camino hacia su debate de investidura sabiendo que le espera el no. Quienes tienen la llave, la CUP, ya han propuesto una alternativa, la de Raúl Romeva, que encabezó la lista independentista y ahora mantiene la incógnita. Reducir todo el proceso al señor Mas es un error, excluirle del proceso también. Pero en el debate de la mañana el no era más claro, contundente y llegaba de la oposición. Cuando usted habla de defender a todos los catalanes y de que tiene un apoyo mayoritario social, lo siento, señor Mas, pero no cuela. No a la independència, no a la il·legalitat i no a vostè com a president. En lloc, la credibilitat ni respon a les necessitats del país ni als desafiaments que tenim plantejats. Artur Mas, que ha llegado hasta aquí vinculando el proceso a su investidura, lanza ahora este mensaje. No estic disposat a fer el que sigui per ser president. Hi ha línies que jo, si sóc president, no les traspassaré. Pero añade este otro paso al frente. Arribaré tan lluny com calgui per establir el mandat rebut a les urnes el 27 de setembre. La maquinaria del Estado ya está en marcha. Después de la declaración independentista aprobada ayer en el Parlamento, hoy se reunía en Madrid el Consejo de Estado. Y lo hacía con una conclusión clara. Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Constitucional esta declaración independentista. El Consejo de Estado destaca que hay una vulneración del núcleo esencial de la Constitución y una postura de insumisión ante las instituciones del Estado. Un informe que señala además que la impugnación del Constitucional tendría que ir contra la resolución en su conjunto y no contra puntos concretos. Esta tarde analizaban este texto la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que ha elevado la propuesta de recurso al Gobierno. Mañana se reúne el Consejo de Ministros para aprobar este recurso para suspender la declaración de ruptura del Parlamento. Y se repite la imagen. Esta tarde volvíamos a ver juntos en Moncloa a Mariano Rajoy y al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez. Ambos han acordado responder unidos al desafío secesionista de Cataluña. Se han mostrado también confiados en que el Parlamento acate la decisión que adopte el Constitucional, de manera que no haya que recurrir a otras medidas como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque Pedro Sánchez ha pedido al presidente proporcionalidad. Han sido 45 minutos de reunión tras un primer encuentro que tenía lugar el pasado 28 de octubre. Rajoy también se ha visto con el rey. Felipe VI recibió al presidente del Gobierno en Zarzuela y programará su agenda en función del desarrollo del Consejo de Ministros de mañana, como informa la Casa Real. Y las fichas no paran de moverse después de lo ocurrido ayer en el Parlamento. Hoy se ha conocido que la Fiscalía ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Catalana, que comuniquen al Juzgado de Guardia de la Audiencia y al Ministerio Público cualquier hecho que busque ejecutar la resolución del Parlamento una vez que sea suspendida por el Tribunal Constitucional. Una orden que la Fiscalía hacía llegar de la misma forma que a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. El escrito está firmado por Javier Zaragoza, el fiscal jefe de la Audiencia, y en él también advierte que los actos ilegales por parte de cualquier autoridad o funcionario público podrían constituir no solo delito de sedición, sino también de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones o uso indebido de fondos públicos. En Galicia, tensión en el Concello de Santiago. El acuerdo entre PP y PSOE para echar abajo la propuesta fiscal de Compostela Berta y aprobar una bajada del IBI pasa factura. La oposición acusa a Martiño Noriega de arrogancia y niegan una pinza entre socialistas y populares. El regidor en minoría los pondrá a prueba y estudia vincular la aprobación de los presupuestos a una moción de confianza. Aventuraba dificultades cuando asumió el gobierno en minoría y ayer sufrió su primer gran revés. PP y PSOE se unían para tirar abajo la pretensión del gobierno de subir el IBI. Porque lo que ustedes están haciendo aquí es una moción de censura encuberta por la vía fiscal.
El enfado continuaba hoy buscando justificaciones al acuerdo entre populares y socialistas. Eso resulta absolutamente incomprensible. O que fomos foi coherentes e consecuentes. Entón, non sei, eu sei que un fin de semana dá para moito, incluso dá para que se inicien historias de amor. O alcalde, volvo a repetir, que ten un verbo florido. Tensión en un concello donde ya se habla de un antes y un después, con una oposición unida para señalar al gobierno de Noriega como culpable por su arrogancia y falta de diálogo. O diálogo é unha condición necesaria, non é suficiente nun goberno que está en minoría. É que non sei como se pode pechar un acordo antes se non hai vontade polas partes de chegar a un acordo. O que hai que facer é falar, escoitar, porque falando só non se consigue moito. E ata o mesmo domingo tivemos conversas con Agustín Hernández. Eu non falei con ninguén de Compostela Aberta en ningún momento deste proceso. Home, é que xa é o colmo. La pregunta es si el acuerdo entre PP y PSOE continuará. Vexo unha tentación de explicitar que existe unha maioría alternativa. Que queren decir? Que se nós facemos unha proposta e vota o Partido Popular a favor desa proposta porque nós non mudamos o voto, temos que retirala para que non a vote o Partido Popular? Aquí non hai pinza, nin hai nada. Aquí o que hai é unha aritmética parlamentaria. Pero entón gobernen vos. Les dará la oportunidad ligando los presupuestos a una moción de confianza. Bueno, creo que é altamente probable. Es su órdago especialmente dirigido al PSOE para que respalde al gobierno actual o abra la puerta al PP. Los mensajes de recuperación han resonado hoy en el Parlamento. Hasta 3 conselleiros han comparecido en la Cámara gallega entre acusaciones de propaganda de la oposición. Feijóo marca la agenda este martes en unas horas en las que la oposición la que le obligará a tratar un tema incómodo, la denuncia contra el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar. Desembarco de conselleiros en el Parlamento de Galicia. A primera hora, el titular de Presidencia para iniciar la tramitación de la Lei de Transparencia. A ciudadanía garántelle dereitos, información e un goberno fiscalizado e que decide autolimitarse. A media mañana, Rueda daba el relevo al conselleiro de Facenda para explicar la lei de acompañamiento de los presupuestos que recoge las bajadas de impuestos para 2016. Co obxectivo de aumentar a renda disponible dos cidadáns e incentivar o consumo. Y por la tarde, el turno del nuevo conselleiro de Política Social, nombrado por Feijóo para dar un giro a su gestión. A prioridade que seguirá marcando a actuación desta consellería e do conxunto do goberno son as persoas. Rei Varela se estrena en comparecencia en pleno con anuncio incluído. Diminuir o copago para as persoas afectadas de Alzheimer e as que sofren danos cerebrais en centros de día. Las grandes medidas de la Xunta llegan al debate en la Cámara de Representantes en plena precampaña. Chegan aquí exhaustos de corrupción, de tramas, de púnicas, de gürtels. O cambio de goberno é pura cosmética. Minten e venden propaganda. Vostedes están aproveitando este debate para seguir facendo publireportaxes cos orzamentos. Entre tanta tensión queda hueco para el entendimiento. PP-PSOE negociarán la ley de transparencia en el trámite parlamentario. Este grupo non vai a obstaculizar a toma en consideración do proxecto de lei. Hoy Feijóo, sin pisar el hemiciclo, ha marcado la agenda con sus 3 conselleiros. Mañana, miércoles, será el día de la oposición. Baltar evitó responder a la denuncia contra él el pasado jueves en la Comisión de Presupuestos. La oposición, en bloque, obligará a Feijóo a dar la cara por el ourensano en una de las últimas sesiones de control antes de la cita con las urnas. El análisis de la actualidad política del día lo tienen a partir de las 10 de la noche en Vía V, pero además hoy hay más temas que han llamado la atención de nuestros compañeros en los últimos días. Fernanda Tavares, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente, en la primera parte vamos a hablar de un asunto que particularmente considero muy interesante, la reacción que se ha producido entre los científicos gallegos a raíz de una gira que ha realizado Josep Pamiés, que es uno de los gurús de la pseudociencia, conocido por recomendar que los padres no vacunen a los niños. Así que vamos a poner las cosas en su sitio con 2 personas que están indignadas con el hecho de que personas como Pamiés pues reciban la cobertura de instituciones aquí en Galicia. Así que esto es la primera parte. Daremos muchas novedades de cómo se están conformando las candidaturas de los diferentes partidos de cara a las elecciones generales, nombres vinculados al Partido Popular que se han conocido en los últimos minutos y que vamos a compartir con todos ustedes. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con Cataluña. Así que, como ven, un menú muy completito y con muchas sorpresas. La causa del cáncer, que puede ser la alimentación, los pensamientos,
el agua que bebemos. Muchas veces cánceres terminales dejan de ser terminales y medio se curan o se curan del todo con plantas. No puede ser, esto es brujería. No, no, la planta tiene mucha más potencia que la quimio y la radio. El exceso de velocidad sigue siendo la asignatura pendiente de los conductores gallegos. El año pasado se formularon unas 170.000 denuncias. En el primer semestre de 2015, estas infracciones además se han disparado un 25%. Buena parte de estos excesos fueron registrados por esos tan temidos radares. Paloma. Sí, exactamente, pero si usted es de los que se queja de que hay muchos radares en Galicia, sentimos de decirle que las cifras no le dan la razón. Durante el año pasado en nuestra comunidad estuvieron activos 59 cinemómetros. Si tenemos en cuenta los kilómetros de nuestra red viaria, podemos concluir que en Galicia hay un radar por cada 300 kilómetros, por debajo de la media estatal, que está en un radar cada 237. Pero entre esos 59 radares fijos, hoy hacemos un recorrido por los más trabajadores, los 4 radares que firman más multas. Empezamos en Lugo, está situado en Mondoñedo, en plena A8 y en un tramo conflictivo, no tanto por las multas, sino por la niebla. En las últimas horas ha vuelto a estar cortado precisamente por la mala visibilidad. Pero no parece ser un impedimento para los amantes del acelerador. Aquí el radar de tramo, que comprende más de 9 kilómetros, vigila que se cumplan los 100 kilómetros por hora de velocidad máxima permitida, aunque con el margen aplicado por la DGT, el flash salta a los 109 kilómetros por hora. En Ourense el radar que más multa es este, situado en la Nacional 525 a la altura de Coles, a la entrada natural de la capital si esquivas la autopista y vienes de Santiago o Lugo. Lidera el ranking ourensano junto al cinemómetro de la A52 de Agudiña. Aquí el límite pasó de ser de 80 km por hora a 70. El radar salta a partir de los 79. En Pontevedra el radar que más multa coincide con el lugar con más víctimas y accidentes de toda España. Estamos en Mos, en la A55. Aquí se puede circular como máximo a 60 km por hora, en una zona con pendiente, mucho tráfico y circulación abundante de vehículos pesados. Y así está el radar más efectivo de la provincia de A Coruña. Está en Opino, en la Nacional 550, a la altura de Omarquiño. Lleno de golpes y pintadas, parece que alguien ha querido vengar alguna multa. Está situado en un tramo recto, una travesía urbana donde las señales advierten no se puede superar los 50 km por hora. Botellas de whisky rellenas de licor café o aguardiente supuestamente casero y de origen indescifrable son habituales en las sobremesas de algunos bares y restaurantes, pero no son legales. El Consejo Regulador del Orujo lleva años luchando contra los destilados fraudulentos que además parecen tener mayor prestigio que los etiquetados. Pero en Galicia la tradición del alambique casero ha desembocado en un mercado negro con productos que pueden llegar a poner en riesgo la salud. El último caso este fin de semana con 2 detenidos en Sandías. Un vehículo es detenido en un control de tráfico rutinario en la A52 en su recorrido por Ourense. Los agentes perciben un fuerte olor a alcohol, así que realizan a su conductor el test de alcoholemia. Negativo. Al comprobar el maletero encuentran 300 litros de aguardiente en 20 garrafas. No había precinto ni etiquetado. Su destino probable, la venta fraudulenta que el consumidor aceptará de buen grado. Se fía, se cree que es el destilado tradicional de casa, pero no es tan maravilloso ni es casero. Bueno, si te lo da un bar, supuestamente debe tener garantía. Lo que no puede admitirse es algo que viene de un mercado ilegal, que no hay ningún control y que se arriesga uno. Puede ocurrir un accidente en algún momento. La normativa obliga a restaurantes y cafeterías a dispensar licores etiquetados a sus clientes, pero en realidad siempre es así. No puedes arriesgarte a que te metan un puro, claro. Lo que ofrecemos está bien, pero no es casero. Tenemos que ser etiquetado todo. Cumplen perfectamente la normativa, ¿no? Pues sí. Siempre fue lo casero, sin etiqueta, pero ahora no, es imposible. Imposible, pero aún ocurre. Te lo regala la casa y te viene una botella que no tiene etiqueta. ¿De dónde ha salido eso? Eso se vende a litros, pero vamos a llamar a miles, de ese producto ilegal que viene, que el consumidor está tomando y dice, es gratis, vale, pues no poco pegas. El consumidor es el primero que tiene que reclamarle a hostelería que le ponga una botella con contraetiqueta y con precinta legal. ¿Usted lo ve eso? No, la verdad que no.
Lo pides, hombre, si está bueno, bien. Desde luego yo no concibo un restaurante que sirva un producto casero y bueno, uno se arriesga obviamente. Riesgos que pueden llevar incluso a la muerte. Se han dado casos en Rusia, Colombia e Irán por culpa del metílico y su alta concentración en los destilados. El daño neurológico puede ser importantísimo y puede conducir a la muerte. España vivió un episodio negro hace más de 50 años. Hay gente que es sana y que después de tomar una copa de aguardiente fallecía. Y se calcula que murieron más de 1000 personas. Una bodega en Orense que de forma fraudulenta había mezclado etílico con metílico. Afortunadamente no se ha repetido, pero los productores legales advierten de la peligrosidad de verdaderas redes que manejan más mercancía que ellos, unos 10 millones de litros anuales. Alcoholes de Castilla y destilados de tercera que no son consumibles de Portugal, que sufren un proceso químico. En los últimos meses se han llevado a cabo algunas redadas, una de ellas en Galicia. La operación Cactus se saldó con 6 detenidos y 65.000 litros de alcohol ilegal incautado. 9:34 llega nuestro momento para hablar del tiempo y además hoy llega con una reclamación, desde luego por mi parte, porque ayer, Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches. Nos dijiste que iban a estar los cielos despejados y no ha sido el sol precisamente el protagonista. ¿Por qué? Efectivamente, ha sido la niebla, Gladys, buenas noches. Efectivamente, las nieblas nos han sorprendido a todos porque esperábamos que se formaran algunas en el interior de la comunidad, pero han sido protagonistas sobre todo en las provincias atlánticas, han sido muy persistentes y sobre todo muy densas. ¿Por qué se han formado? Por una combinación de varios factores. Por una parte, los vientos flojos de componente sur que soplan estos días. Por otra parte, el frente que atravesó Galicia hace unos días y que dejó mucha humedad. También el anticiclón. Las altas presiones mantienen la masa de aire húmedo quieta, anclada a la superficie. Y por último, el descenso de las temperaturas que se produjo durante la pasada madrugada con los cielos despejados y por tanto esa masa de aire húmedo pudo condensar y formar las nieblas con las que nos hemos levantado esta mañana, pero que han sido muy persistentes durante toda la jornada, también sobre todo en las provincias atlánticas. Hoy hemos aprendido una lección muy importante y es que a veces un anticiclón no es sinónimo de cielos despejados. ¿Qué va a suceder este miércoles? Pues va a ser una situación muy parecida, aunque esperamos que no se forme tanta humedad. En el mapa de Isobadas podemos ver el anticiclón que sigue sobre la península ibérica y eso sí, nos sigue dejando unas condiciones de mucha estabilidad. Este miércoles va a ser una jornada en el interior de la comunidad de nieblas matinales que irán deshaciéndose con el avance de las horas para dar paso a cielos con nubes de tipo alto que no van a molestar demasiado. Pero en las provincias atlánticas, como seguimos, con vientos muy flojos que soplan de componente sur, es decir, que soplan desde mar hacia tierra, pues vamos a seguir con humedad, con nubes que serán más persistentes, sobre todo en la costa oeste de Galicia, pero también vamos a ver cielos despejados, por supuesto. En cuanto a las temperaturas, con esta situación, las mínimas se mantienen y las máximas descienden ligeramente. Aún así, en el norte de la comunidad mantenemos máximas bastante suaves, que van a oscilar, ya lo están viendo, entre los 18 y los 19 grados. Las mínimas se quedan entre los 11 y los 14 grados de A Coruña. En otras zonas de la comunidad podemos apreciar ese descenso de las temperaturas máximas, pero seguimos con valores bastante suaves que en algunos puntos, como por ejemplo en Lugo, alcanzan los 20 grados, mínimas discretas que pueden descender incluso de los 7 grados en Lalín y en Pedrafita. En zonas del sur de la comunidad encontramos una situación muy parecida, máximas que aún así siguen siendo bastante elevadas. Por ejemplo, en Vigo, este miércoles 21 grados de máxima. Además, si finalmente se deshace esa humedad, la sensación térmica va a ser muy agradable. Y en el interior de la comunidad encontramos el descenso más notable de las temperaturas máximas, porque este miércoles la máxima en Ourense va a ser de 21 grados. Estamos hablando de un descenso de hasta 3 y 4 grados respecto a los valores de las últimas jornadas. Las mínimas se mantienen con valores muy discretos e incluso bajos, como por ejemplo en Berín, de 4 grados. Así que no olviden la lección tan importante que hemos aprendido hoy. Un anticiclón no tiene por qué ser necesariamente siempre sinónimo de cielos despejados. Cambiamos de tema y hablamos de cambio climático. Una de las consecuencias del calentamiento global es el aumento del nivel del mar. La temperatura del océano está aumentando y como cualquier cuerpo que se calienta se dilata y por eso está aumentando el nivel del mar. Gracias a una simulación hemos podido averiguar qué ocurriría en algunas de las ciudades más importantes del planeta si aumentasen 2 y hasta 4 grados la temperatura media de la Tierra. Fíjense, Londres, donde prácticamente el mar se comería el Parlamento inglés. Están viendo imágenes ahora de Sydney, la diferencia entre tener 2 y 4 grados de más.
Quizás estas imágenes a ustedes les parecen algo imposible o muy lejano, pero esta semana hemos conocido dos informes muy importantes. Uno de la Organización Meteorológica Mundial y otro de la Met Office. Uno dice que este año ha aumentado la concentración de gases de efecto invernadero y el otro, quizás más preocupante, es que el aumento de la temperatura media de la Tierra ha alcanzado ya 1 grado. Efectivamente. El nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera revela un nuevo máximo histórico y confirma la tendencia de que cada año supera el anterior. O que se toma agora como base sería o período preindustrial, antes da Revolución Industrial, no que a concentración de CO2 estaba en torno a 280 máis ou menos. Neste último ano estamos xa moi preto, de feito chegou a superarse incluso en primavera dos 400, co cual, bueno, pues vemos que hai un 30-40% máis do que había en épocas anteriores. Estes gases de efecto invernadoiro que fan é impedir que a radiación infravermella, a radiación de onda larga, escape cara ao espacio e, polo tanto, teñen un efecto que se chama de forzamento radiativo. A Terra está en equilibrio, recibe radiación dende o Sol de onda curta, esa radiación quenta a Terra e a Terra, por ter unha temperatura, emite radiación infravermella e esa radiación infravermella pois non se pode escapar ao espacio do mesmo xeito que o facía en épocas anteriores á Revolución Industrial, co cual maior concentración destes gases de CO2 vai a facer que as temperaturas en promedio aumenten. Nous sommes tous menacés. Vivons des dates. That because of our activities. La planète se réchauffe. En unos días comienza en París una cumbre de cambio climático en la que hay puestas muchas esperanzas de que salgan grandes compromisos de reducción de emisiones por parte de los países más contaminantes. A min gustoume moito das declaracións do presidente da Organización Meteorológica Mundial era que el dixo que as leis da física non son negociables. Agora vamos a entrar en París na reunión das partes do protocolo dos asinantes, que son todos os países do mundo da Convención contra o Cambio Climático. Aí se poden debatir moitas cuestións desde o punto de vista económico, social, de desenvolvemento, pero, dende logo, todos os que vayan a esa reunión teñen que saber que a máis gases de efecto invernadoiro, máis temperatura promedio vamos a ter na Terra. De hecho, al reciente informe de la OMM se ha sumado uno de la Met Office que señala que no solo ha aumentado la concentración de gases, también la temperatura media. Nos últimos informes do IPCC pois se nos falaba de que en promedio mundial se superamos os 0,8 graus de anomalía positiva, é dicir, de quecemento con respecto a ese valor preindustrial do que falábamos antes, e nestes días pois a Organización Meteorológica Met Office, a Oficina Meteorológica Inglesa, nos informa de que moi posiblemente cos cálculos do que levamos xa de ano, pois a anomalía deste 2014 estea en torno a 1 grau, é dicir, que temos 1 grau por riba en promedio mundial do que teñamos a finais do século XIX. Aumentar 2 grados la temperatura de la Tierra nos conduce a un futuro de consecuencias impredecibles. Pues bien, con estos datos ya podemos decir que hemos hecho la mitad del camino. Sí, en principio esa é un pouco a idea, ¿no? Tanto no que xa emitimos, que se supón que máis ou menos estaríamos xa na metade, como no percorrido que levamos de temperatura. Xa aumentamos 1 grau con respecto a eses valores preindustriais, xa aumentamos outro máis, chegaremos a eses 2 graus, e, bueno, a partir de aí sí que nos adentraríamos xa nun terreo que, bueno, segundo a comunidade científica internacional, podría ser bastante complicado. Pues ojalá, Gladys, en París sea posible alcanzar acuerdos importantes que nos permitan reducir los gases de efecto invernadero. Y sobre todo que no nos suene a chino o algo que nos queda muy lejos, ¿no? Gracias, Xavi, hasta mañana. Nosotros seguimos en solo unos minutos con una historia que seguro les va a sorprender, porque hay un colectivo en concreto, los médicos, que no quieren jubilarse a los 65, que el Sergas les jubila a los 65. Ahora les explicamos por qué.